Bueno, ¿cómo están amigos? Buenas tardes. Ya se están sumando al Zoom, el nuevo taller que tenemos hoy. Gracias por estar ahí, los que se están conectando. Y gracias a todos los que nos van a ver a través de nuestro canal en YouTube. ¿Mm? Hoy tenemos un video taller muy importante para hablar de no solo las partes de la misa, sino la explicación que nos va a permitir comprender mejor este sacramento de la Eucaristía. Para los que se van conectando y para los que están viendo este video por YouTube, les recuerdo que en nuestro canal de YouTube tenemos dos videos que se llaman Conocer mejor las partes de la celebración eucarística, que ustedes pueden ver. Hay un video de estos que es más sintético, la explicación de todas las partes de la misa, y otro video de estos que es un poquito más completo, en donde seguimos todas las líneas puestas en este librito que es el misal romano, ¿no? Ustedes saben que el libro rojo que sigue el sacerdote en el altar es el misal romano, en el cual están todas las normas que tiene que seguir, los ritos que debe seguir el sacerdote en la celebración de la Eucaristía, ¿sí? Bien, en este pequeño taller vamos a ver la primera parte de la explicación en qué consiste y detallado de la Santa Misa. Lo que vamos a ver hoy tiene que ver con la liturgia de la palabra. Ustedes saben que la misa, la Eucaristía, fundamentalmente se divide en dos partes. Por un lado, la liturgia de la palabra y por otro lado, la liturgia de la Eucaristía. Hablando más sencillo, en criollo, cuando uno va a la misa, hay toda una primera parte donde se leen lecturas y se habla de esas lecturas que se leyeron, y hay una segunda parte donde se hace el sacrificio de convertir el cuerpo, el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús. Toda una primera parte de lecturas y explicación y toda una segunda parte de la Eucaristía, de la consagración y de la comunión, ¿no? El sacerdote va a consagrar el cuerpo, se lleva primero el pan y el vino al altar, se consagra el pan y el vino en el cuerpo y sangre de Jesús, y por otro lado se reparte luego el cuerpo y la sangre de Jesús en la comunión a todos los fieles. Por lo tanto, a grandes rasgos, vamos a hablar que la misa tiene dos partes, ¿sí? Y vamos ahora a comenzar a hablar de la primera parte, que es la liturgia de la palabra. La semana siguiente, en el mismo horario, o aquellos que están viendo el video, busquen si ya está subido el video dedicado a la segunda parte, pero al mismo tiempo busquen también estos videos de formación que ya tenemos desde hace tiempo en nuestro canal en YouTube para que sirvan como un complemento para la formación. Vamos nosotros ahora a hablar de esta primera parte, la liturgia de la palabra, dedicada a lo que es la lectura de las palabras, la palabra de Dios, y además la explicación de esa palabra de Dios. En esta primera parte de la misa tenemos la iglesia ya con todos los fieles y va a comenzar la misa. Hay todo lo que se llama aquí una preparación previa. Hay comunidades donde no le dan mucha bolilla, como quien dice, a esta etapa. Es muy importante la preparación previa para hacer que la celebración eucarística se viva de una mejor manera. Por ejemplo, a veces en esta etapa previa hay comunidades parroquiales donde el ministerio de música ya está cantando canciones, ya está haciendo que la gente vaya preparando su espíritu a lo que vamos a vivir. En otras comunidades parroquiales, en esta preparación previa a la misa, se reza el rosario, ¿no? En muchas de sus comunidades habrán participado del rezo del Santo Rosario. En algunas comunidades
antes de la misa, quizás algún diácono, algún catequista, aprovecha para hacer un momento de formación en la fe católica, un momento para meditar sobre un tema religioso. Es decir, la preparación previa lo que hace es el tiempo en que la gente se va acercando al templo, en vez de que se pongan a charlar de cosas mundanas hasta que entra el sacerdote por el pasillo hacia el altar, en vez de que la gente charle de cosas mundanas y no vaya preparando su corazón, aprovechamos desde el momento en que la gente pone un pie en el templo a que ya empiece a preparar su alma, a preparar su corazón, a preparar su mente a la celebración que está por venir. Este tiempo de preparación previa es muy, muy importante. Insisto, he podido disfrutar de muchas comunidades parroquiales donde en este tiempo de preparación aprovechan para hacer un momento de oración, para hacer canciones, no para ensayo de cantos, Ojo, el ensayo de cantos háganlo mucho antes si quieren, así la gente que llegó media hora antes en la misa ya aprovechó a practicar, pero los momentos previos a la misa, más que ensayo de cantos, tiene que ser canciones que ya nos vayan metiendo en el clima de oración, en el clima de celebración que vamos a tener. Esto es muy importante. También me ha tocado participar en comunidades parroquiales donde la gente habla de las cosas del mundo hasta que el sacerdote entra al altar. Nadie canta, por más que está el ministerio de música, están todos calladitos esperando que venga el sacerdote. Esta gente se pierde la posibilidad de preparar los corazones de los que ya están en el templo. El ministerio de música, que por ahí hace 15 minutos que está ahí charlando entre ellos y viendo qué canciones van a cantar, ya podrían estar cantando y cumpliendo un rol muy importante antes de la misa, preparando el espíritu de los fieles que están por celebrar la misa. Esto es muy importante. Bien, el siguiente paso ya tiene que ver con los ritos iniciales, ¿no? Yo voy a seguir, mientras charlamos, voy a seguir muchas de las cosas que están en el misal romano puestas. Así que me van a encontrar que les voy a ir leyendo algunas de las indicaciones que la iglesia nos da cuando estemos celebrando un rito romano de la Eucaristía, ¿no? Fíjense cómo dice aquí el misal. El misal va a colocar en letra roja, yo se los muestro, si se ve ahí, todo lo que el misal coloque en letra roja significa que son indicaciones para el celebrante, no son cosas que el celebrante va a decir en voz alta, ¿no? Sino que son indicaciones para el que va a celebrar la Eucaristía. Fíjense, reunido el pueblo, el sacerdote se dirige al altar con los ministros, mientras se entona el canto de entrada. Cuando llega al altar, habiendo hecho con los ministros una inclinación profunda, venera el altar con un beso y, si es oportuno, inciensa la cruz y el altar con incienso, ¿no? Después se dirige con los ministros a la sede. Fíjense, esta es la primera parte de la misa, los ritos iniciales en el cual el sacerdote, ya con el ministerio de música cantando el canto de entrada, se dirige hacia el altar con los ministros que los acompañan. Ustedes saben que esos ministros pueden ser, en primer lugar, otros sacerdotes. A veces hay una parroquia que cuenta con más de un
sacerdote. Entonces va el sacerdote que preside la celebración acompañado de los otros sacerdotes que van a concelebrar también, ¿no? Pero además de otros sacerdotes, también puede haber un diácono. Hay muchas comunidades. A ver, levanten la mano aquí de todos los que están en el Zoom. ¿Cuántos tienen diáconos en su comunidad parroquial? A ver. Algunos. Hay pocas comunidades. Eso me pone muy triste porque el diaconado es un gran ministerio, es el primer grado del orden sacerdotal y es poco impulsado en muchas diócesis. Si bien la iglesia a nivel universal motiva, ¿no? Y valora el rol del diácono, en lo concreto tenemos muchas diócesis que sí le dan un valor muy importante a los diáconos, ¿no? Por ejemplo, aquí desde Buenos Aires tenemos, por ejemplo, la diócesis de Quilmes, que fomenta y tiene muchos diáconos trabajando en sus comunidades parroquiales. Pero también tenemos otras diócesis donde casi no hay diáconos, que solo es visto casi solo como un paso al sacerdocio de aquellos que están en el seminario. Y no se ejercita y no se fomenta mucho el diaconado, incluso en solteros que quieren ser diáconos o en hombres casados que quieren ejercer el ministerio diaconal, ¿no? Bien, luego del sacerdote que preside la celebración y los otros sacerdotes que van a concelebrar, y luego de los diáconos, también entran en procesión los oficialmente acólitos u oficialmente lectores, ¿no? Y no oficialmente conocidos como los que ayudan al sacerdote, ¿no? En algunas comunidades parroquiales está este ministerio de los monaguillos, ¿no? Y acá aprovecho a hablar, ustedes saben que el Papa Francisco hace unos días, recién salido del horno, hizo una modificación. Voy a agarrar aquí en el costadito el libro del Código de Derecho Canónico. Si ustedes no saben o habrán escuchado, el Papa Francisco hizo una modificación importante al canon del derecho canónico, el canon 230, ¿sí? El canon 230, fíjense que decía así: los varones laicos que tengan la edad y condiciones establecidas por el decreto de la Conferencia de Obispos pueden ser incorporados establemente en los ministerios de lector y acólito mediante el rito litúrgico prescripto, ¿sí? Y sigue el canon 230. El Papa Francisco modificó para que no sean solo los varones los que accedan al ministerio menor de lector y acolitado, sino que también lo puedan hacer las mujeres. Levanten la mano cuántos escucharon esta novedad para la iglesia en la semana anterior. Bien, varios. Yo sé que están informados los que están hoy participando del taller. Bien. Al modificarse ese canon del derecho canónico, significa que también pueden ayudar al sacerdote oficialmente en el altar como acólitos, varones y mujeres. Y también pueden ser lectores oficiales en la iglesia, varones y mujeres. Ustedes me van a decir, pero Nicolás, en mi parroquia siempre leen las lecturas las mujeres, ¿no? Muchos de ustedes me van a decir, claro, si siempre hay mujeres que leen. Bien, pero una cosa es el ministerio oficial de lector en la iglesia y otra cosa es el ministerio ad hoc, es decir, el ejercicio en este momento de en la lectura de la misa, ¿no? ¿Cómo lo explico de una manera más sencilla? Muchas comunidades parroquiales no tienen ministros ordenados en el ministerio menor del acolitado,
para ayudar al sacerdote en el altar. Entonces el sacerdote agarra y le dice, vení vos, ayúdame a traerme el pan y el vino, después a llevármelo a guardar, ¿no? Ayúdame en el altar. Pero eso es un mandato que el sacerdote le pide a una persona en ese momento en particular, para esa celebración en particular. Pero este ejercicio de ese ministerio se puede hacer de manera estable y reconocida por la iglesia. Y ahí surge este ministerio de acolitado. Es decir, el reconocimiento oficial de la iglesia para que esa persona ejerza en esa diócesis, de manera en particular en esa comunidad parroquial principalmente, el ministerio del acolitado, de acompañar al sacerdote en la celebración. Lo mismo pasa con el ministerio del lectorado. Por lo general, en las comunidades parroquiales, es el sacerdote o la viejita que siempre le arma todo al cura, le arma la mesa del altar, le pone los libros, le prende las velas. A veces es la misma viejita la que le dice a uno que está sentado, ¿no te animás a leer la primera lectura? Y por ahí te agarra a uno de ustedes y te dice, ¿no te animás a leer la segunda lectura? Eso es un ministerio para el momento, para esta celebración concreta, que el sacerdote, a través de la persona que se encarga siempre de preparar la misa, le confiere a una persona para que lea. Pero existe el ministerio oficial de lector en una diócesis y de manera especial para una comunidad parroquial. Estos ministerios de lector y de acólito oficiales, hasta hace unos días atrás, solo podían acceder varones. Porque en la práctica de la iglesia cotidiana, por lo general, cuando una persona entraba al seminario para ser sacerdote, primero comienza su etapa de preparación, empieza una etapa introductoria. Empiezan a estudiar filosofía, etc. Cuando el seminarista, después de unos años, comienza los estudios teológicos, por lo general, en la iglesia, se da el reconocimiento oficial como seminarista. Se llama la admisión al seminario, la admisión a las sagradas órdenes. La iglesia lo reconoce como seminarista oficial y continúa sus estudios teológicos, ¿no? Cuando el seminarista, que ya recibió la admisión y está estudiando teología, en un momento de su formación se le confería el ministerio menor de lectorado, es decir, ya era lector oficial dentro de la iglesia. Al año siguiente, después, mientras continúa sus estudios teológicos, se le solía conferir el ministerio del acolitado, que es otro llamado ministerio menor. Después, cuando ya el seminarista finaliza sus estudios teológicos, cuando ya ha cumplido con todos los requisitos y tiene el discernimiento de todo el cuerpo de formadores del seminario, el visto bueno del obispo, ya está todo en regla, como quien dice, se le confía la orden de diaconado, o sea, el ministerio, el sacramento del orden en el primer grado, que es justamente el diaconado. ¿Sí? Ahí ya este seminarista, antes de hacer el diaconado, va a hacer su compromiso de castidad, porque una vez ordenado diácono ya no se puede casar, y va a seguir sus pasos hacia el orden sacerdotal, para ser ordenado presbítero. Muchos
hombres en la iglesia, casados muchos de ellos, también acceden al diaconado. Y para acceder al diaconado, muchos de ellos comienzan un proceso de formación filosófica, de formación teológica. En un momento son admitidos como candidatos para el diaconado permanente en una diócesis. Luego reciben muchas veces el ministerio menor del lectorado. Después reciben el ministerio menor del acolitado y finalmente son ordenados diáconos, siendo casados, sabiendo que una vez que queden viudos no van a poder casarse de vuelta. Ustedes saben que en la Iglesia Católica los diáconos permanentes, ordenados diáconos permanentes, estando casados, una vez que quedan viudos, no pueden volver a casarse. Sí podrían acceder al orden presbiteral, ¿no? Bien, miren lo que estamos hablando, todo esto que se desemboca con la misa, pero tiene que ver, porque estamos en procesión, estamos en la procesión de entrada, como dice aquí, y va el sacerdote que preside, va los otros sacerdotes concelebrantes, luego van también los diáconos, y también van los que ayudarán al sacerdote en el altar. Generalmente esta procesión es al revés, es decir, primero van los monaguillos, después van los diáconos, después van los sacerdotes concelebrantes y el último en entrar es el sacerdote que preside la celebración. O si inclusive es una celebración presidida por el obispo, al final de la procesión encontramos al obispo, ¿no? Que va a ser quien presida esa celebración en una comunidad parroquial que por ahí puede estar visitando en ese momento. Bien, fíjense lo que dice aquí. El misal romano va a decir: terminado el canto de entrada, el sacerdote y los fieles de pie se santiguan con la señal de la cruz, mientras el sacerdote, vuelto hacia el pueblo, dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todos respondemos: amén. Aquí, esto que acabamos de hacer justamente es, en los ritos iniciales, comienza el saludo inicial. ¿Se acuerdan? El sacerdote puede decirnos, por ejemplo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y el pueblo, nosotros respondemos: y con tu espíritu, ¿no? Y ahí comienza, luego del rito inicial, luego del saludo inicial, comienza un momento muy interesante. Bueno, en el tiempo de Adviento, en cada uno de los tiempos pascuales o tiempos especiales dentro del año litúrgico, el sacerdote puede darnos otra monición, ¿no? Por ejemplo, aquí en el tiempo de Adviento, el misal, por ejemplo, dice que el sacerdote podría decirnos que la salvación que está cerca de nosotros, porque es tiempo de Adviento, de preparación, los haga crecer en la esperanza que no defrauda y esté ahora y siempre con ustedes, ¿no? O por ejemplo, si estamos en un tiempo pascual, puede el sacerdote decir: el Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes, ¿no? Hay distintas moniciones sugeridas para este momento inicial de la Eucaristía. Luego viene el momento del acto penitencial. Fíjense qué importante va a ser este momento, porque antes de celebrar la Eucaristía, vamos a pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. La pregunta es: ¿en este momento de la misa se perdonan los pecados mortales? ¿Qué dicen ustedes, los que están aquí en vivo? No. Este momento de la misa es un acto penitencial donde sí podemos obtener de Dios el perdón de todos nuestros pecados leves o pecados veniales. Recuerden ustedes
que los pecados graves que tengamos conciencia, tenemos que ir a confesarlos en el sacramento de la penitencia y la reconciliación, para que el sacerdote nos absuelva de todos esos pecados mortales. Los pecados leves y las imperfecciones que tengamos, sí tienen este momento para ser perdonados. Fíjense cómo dice el misal. El misal dice, el sacerdote o el diácono u otro ministro puede hacer una monición muy breve para introducir a los fieles en la misa del día. ¿Vieron? Aquí generalmente el guía dice, bueno, hermanos, hoy esta misa estamos celebrando, qué sé yo, la natividad de la Virgen María. O va a decir, hoy en esta misa estamos celebrando a San José de Cupertino, ¿no? Bien. Pero ahí, inmediatamente a esa monición, comienza el acto penitencial. Fíjense cómo el misal introduce y cómo indica. Dicen, a continuación se hace el acto penitencial al que el sacerdote invita a los fieles diciendo, y pone un montón de sugerencias que el sacerdote puede elegir, ¿no? Por ejemplo, puede decir, hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y ahí el misal hace una indicación muy importante. Fíjense lo que dicen. Se hace una breve pausa en silencio. Hay muchos sacerdotes que casi ni hacen la pausa, o mejor dicho, la pausa que hacen es muy breve. Qué bueno, a mí me gusta cuando participo de celebraciones donde el sacerdote realmente deja una pausa breve para que estemos en silencio, para que podamos hacer este acto de contrición, para que podamos mirarnos hacia adentro, para que podamos ver cuáles son nuestros pecados, ¿no? Que queremos pedirle perdón a Dios, ¿no? Es importante esta breve pausa para meternos hacia adentro, ¿no? Me ha tocado participar de misas donde el sacerdote invita, les dice, hermanos, cerremos un minuto los ojos, miremos en nuestro interior cuáles son esos pecados leves, esas imperfecciones que queremos pedirle perdón a Dios, ¿no? Este es el momento también, si uno está en pecado mortal, decirle, Señor, soy consciente de que estoy en pecado y te prometo ir a confesarme en la primera oportunidad que tenga, ¿no? En este momento, por ahí uno no tomó conciencia de que estaba en pecado y al cerrar los ojos, tomamos conciencia de que estamos en un pecado grave y enseguida miremos a ver si atrás, en algún lado de la iglesia, no hay un sacerdote confesando. Entonces aprovechemos a ir a confesarnos, aprovechemos esta misa que justo tomamos conciencia de nuestro pecado, aprovechamos y nos confesamos. Luego de esta breve pausa, dice, después todos hacen en común la confesión general con una de las siguientes formas a juicio del sacerdote. Ustedes habrán escuchado que hay varias formas distintas, ¿no? Está el sacerdote que elige, por ejemplo, decir, yo confieso ante Dios Todopoderoso, ¿no? Cuando uno dice, muchos habrán participado del rezo del yo confieso en la misa. Otros sacerdotes se inclinan por otra forma, también muy conocida. El sacerdote dice, Señor, ten piedad, ten misericordia de nosotros. Y el pueblo responde, porque hemos pecado contra ti. El sacerdote dice, muéstranos, Señor, tu misericordia. Y el pueblo responde, y danos tu salvación, ¿no? Y si no, hay otras más conocidas, que por ejemplo dice el sacerdote, vamos a ver, por ejemplo, una de las más conocidas, hay muchas. El sacerdote dice, Señor, ten piedad, y nosotros respondemos, Señor, ten piedad. El sacerdote dice, Cristo, ten piedad, y nosotros respondemos, Cristo, ten piedad. El sacerdote vuelve a decir, Señor, ten piedad.
y nosotros respondemos, Señor, ten piedad. Hay muchas formas, pero bueno, queda a juicio del sacerdote que preside la celebración ir eligiendo alguna de ellas, ¿sí? En algunos casos, también el sacerdote suele cantar, ¿no? Muchas veces puede hacerlo a través de un canto esto, ¿no? Bien, luego de este momento continuamos el acto penitencial con el Gloria, cuando corresponda, ¿no? Y fíjense ustedes que el misal dice, a continuación, cuando está prescrito, se canta o se dice el himno del Gloria. Algunos sacerdotes prefieren que la gente recite el Gloria, ¿no? Otras comunidades parroquiales ya el ministerio de música está preparado para cantar el Gloria, y de alguna manera también algunos lo pueden recitar, ¿no? Por lo general queda muy lindo cuando tenemos un ministerio de música en la parroquia y lo podemos cantar entre todos, ¿sí? Bien. Finalizado este momento del Gloria, que le da justamente la gloria a Dios, al cual dirige toda esta celebración eucarística, viene el momento de la oración colecta. Fíjense cómo el misal indica este momento. Dice, acabado el himno del Gloria, el sacerdote con las manos juntas dice, oremos, y sigue el misal indicando, y todos junto con el sacerdote oran en silencio durante un breve espacio de tiempo. Muchos sacerdotes respetan este momento y hacen un momento de silencio, pero a veces los fieles no entendemos que en este momento estamos todos llamados a orar. Repito lo que dice el misal. Y todos, junto con el sacerdote, oran en silencio durante un breve espacio de tiempo. Muchas veces cuando el sacerdote dice oremos, nosotros estamos esperando que el sacerdote ya haga la oración. Y sin embargo es un momento para oremos y cerramos un minuto los ojos para orar juntos. Y después el misal dice, entonces el sacerdote, con las manos extendidas, dice la oración colecta. Al final de la oración colecta, todos decimos amén. Pero es importante que resaltemos que este momento de colecta tiene un momento de oración en silencio, que a veces no le damos bolilla en la misa, ¿no? Y a veces por ahí el sacerdote se va a poner a hacer silencio y el pueblo ni sabe que este oremos es un llamado a que todos oremos. Oremos. Cerramos los ojos, oramos todos en silencio y después sí, ahí el sacerdote dice la oración colecta, que es una oración que va cambiando día tras día, ¿no? Según lo que se esté celebrando, puede incluso tener una oración propia de colecta, ¿no? Por ejemplo, yo me voy aquí al misal romano, hoy es 22 de enero. A ver, vamos a mirar el misal romano mientras practicamos. Les cuento, a ver, vamos a ir 22 de enero, si ustedes me tienen paciencia un segundo. 22 de enero, hoy es el día que en Argentina y Chile celebramos a la beata Laura Vicuña. Y tiene justamente la celebración de la beata Laura Vicuña una oración colecta propia para la beata Laura Vicuña, que está en el misal. O sea que el sacerdote, si fuéramos a la misa de hoy y el sacerdote tuviese presente esta memoria, que insisto, es memoria libre, es decir, queda a criterio del celebrante. El sacerdote la puede incluir o no. Distinto es de una memoria obligatoria o de una solemnidad que el sacerdote está obligado a seguir. Como es una memoria libre,
El sacerdote podría decir, quiero celebrar la misa de hoy haciendo alusión a la memoria de la beata Laura Vicuña. Por lo tanto, si dijese así, cuando hace la oración de colecta, el sacerdote diría, oremos, hace un minuto de silencio, una breve pausa para donde todos oramos, y luego dice la oración de colecta. Padre de inmensa ternura, que en la adolescente Laura Vicuña uniste de modo admirable la fortaleza de espíritu y el candor de la inocencia. Concédenos por su intercesión valentía para superar las dificultades de la vida y dar testimonio ante el mundo de las bienaventuranzas de los limpios de corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén, dice el pueblo. ¿Se dan cuenta? Pusimos un ejemplo de una oración colecta que está en el ritual, que es de una memoria libre del día de hoy, correspondiente a la beata Laura Vicuña. Bien. El siguiente momento, luego de la oración colecta, tiene que ver propiamente con la liturgia de la palabra. Ustedes saben que si es día domingo, que es cuanto más lecturas se leen, lo primero que leemos es una primera lectura. Y la primera lectura siempre es del Antiguo Testamento. Ustedes saben que el ciclo litúrgico puesto por la Iglesia está dividido en 3 años litúrgicos, ¿no? Muchos católicos no saben que hay un ciclo A, un ciclo B y un ciclo C. Son 3 ciclos litúrgicos que van rotando todos los años. Un año es A, un año es B y un año es C. Cuando estamos en el ciclo litúrgico A, rezamos de manera especial, leemos de manera especial el Evangelio de Mateo. Cuando estamos en el ciclo litúrgico B, leemos de manera especial los domingos el Evangelio de Marcos. Cuando estamos en el año C, leemos de manera especial el Evangelio de Lucas. Y el Evangelio de Juan, que es el que nos quedó fuera de estos 3 años, se lee de manera especial durante la semana, durante el tiempo de Pascua, ¿no? Durante el tiempo de la semana de Pascua, en tiempo de preparación y post-celebración de lo que es el tiempo pascual. Bien, pero además las lecturas están organizadas de año par y año impar. O sea que a la hora de elegir las lecturas también tenemos en cuenta si estamos en un año par, por ejemplo ahora en el 2021 acabamos de iniciar un año impar. En el 2020 veníamos leyendo las lecturas del año par. Bien, y las lecturas comienzan siempre con una primera lectura que es del Antiguo Testamento. Después de la lectura, de la primera lectura, viene lo que es el Salmo responsorial, ¿no? Un salmo en el cual de alguna manera todo el pueblo responde a Dios. Generalmente tomamos un salmo, o mejor dicho, tomamos una parte de un salmo y por lo general una estrofa de ese salmo es la que todos repetimos, ¿no? Muchas veces el guía nos dice, al salmo vamos a responder con tal frase. En otras veces es el lector del salmo, como conviene más, es el lector el que nos dice, al salmo vamos a responder, no sé, escucha nuestra súplica, Señor. Una vez que leímos el salmo, en algunas comunidades parroquiales se canta el salmo, ¿no? Se canta el salmo. Y en algunas comunidades se recita en forma cantada el salmo, que también es una experiencia muy linda, ¿no? Yo puedo leerlo o puedo leerlo en forma cantada un salmo, ¿no? Habrán escuchado alguna vez
A ti invoco, Señor, y mi voz te clama día y noche, ¿no? Es una forma de recitar cantado el salmo. Habremos escuchado que a veces lo dicen directamente leído, ¿no? A ti te invoco, Señor, tú me escuchas día y noche. Y a veces el Ministerio de Música canta el salmo, porque ustedes saben que muchos de los salmos de la Biblia, del Antiguo Testamento, se hicieron canciones, ¿no? Entonces, si justamente coincide con ese salmo, uno puede aprovechar y cantarlo en la celebración, ya que lo tenemos conocido, ¿no? Bien, por ejemplo, no sé, bendeciré al Señor en todo tiempo, ¿no? Es una canción muy conocida de un salmo que si por ahí coincide con el salmo que se lee en este domingo, lo podemos aprovechar y cantarlo. Luego del salmo viene la segunda lectura. La segunda lectura siempre es del Nuevo Testamento. Muchos estamos acostumbrados, porque pobre San Pablo es el que más escribió, asociamos que la segunda lectura tiene que ver con la carta de San Pablo. Pero muchas veces no es una carta de San Pablo. El Nuevo Testamento, aparte de los evangelios, tiene otros escritos, ¿no? Tenemos las cartas de San Juan, las cartas de Pedro y muchos más que los que están haciendo el curso de Sagradas Escrituras ya las estudiarán, o aquellos que están haciendo el curso del Nuevo Testamento también las estudian. Finalmente, después de la segunda lectura y antes de la lectura del Evangelio, cuando corresponde, también se dice el aleluya. Algunos lo cantan, algunos lo recitan, pero justamente viene el momento del aleluya. Bien, ahí es el momento del Evangelio. Me voy a ir a la parte del Evangelio. A ver si lo tenemos aquí. El misal nos dice: después el diácono o el sacerdote se dirige al ambón, esto es después de pedir la bendición, ¿no? Para la lectura, acompañado por los ministros que llevan el incienso y los cirios, y dice: el Señor esté con ustedes. Nosotros decimos: y con tu espíritu. Y el diácono o el sacerdote dice: bueno, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San, y ahí dependerá del tiempo litúrgico en el que estamos. Y ahí se lee el Evangelio, y con eso pasamos después de la lectura del Evangelio, obvio, pasamos al siguiente y último, casi ya anteúltimo momento, que es la homilía, donde el sacerdote nos explica todo lo que acabamos de leer en la liturgia de la palabra, ¿sí? El sacerdote, lo ideal sería que pueda explicarnos no solo la primera lectura, el salmo, la segunda lectura y el evangelio, sino también hay un librito muy interesante que yo se los recomiendo, que escribió el padre Alberto Ibáñez Padilla, que se llama ¿Cómo son las misas carismáticas?, que él lo escribió en relación a explicar las misas carismáticas. Pero en realidad, como todos sabemos, las misas carismáticas son una misa, una celebración de la misa. Por lo tanto, lo podemos aplicar muy bien a cualquier celebración de la misa, ¿no? Y el padre Ibáñez dice en su libro los elementos más importantes que tienen que estar presentes en una homilía. Fíjense qué importante, vale la pena que los anotemos, ¿no? En toda homilía tiene que haber los siguientes elementos. En primer lugar, tiene que haber una dimensión catequética. Es decir, toda homilía tiene que dar una pequeña catequesis para el pueblo, ¿no? Tiene que enseñar algo al pueblo sobre nuestra fe. Es decir, toda homilía tiene que tener una dimensión catequística, si lo quieren decir
más sencillo. Pero también toda homilía tiene que tener una dimensión parenética. ¿Y qué es parenética? Es una palabra rara, ¿no? Parenética. Es decir, tiene que exhortar al cambio de vida. Tiene que tocar temas morales católicos. Es decir, tiene que motivar a la conversión. Tiene que motivar a que nuestra vida cambie. No solo es escuchar la palabra de Dios, también tiene que hacer que esa palabra que escuchamos se transforme en cambio para nuestra vida. Por eso esta dimensión parenética, esta exhortación moral, esta invitación al cambio, también tiene que estar en una homilía presente. Pero no solo eso, hay un tercer elemento que el padre Ibáñez destaca y muy bueno, que es que toda homilía tiene que tener un elemento mistagógico, la dimensión mistagógica, es decir, la dimensión del misterio. Toda homilía tiene que elevar a la asamblea a la contemplación del misterio. Nosotros no estamos solo haciendo catequesis en la homilía. No estamos solo exhortando moralmente al cambio de vida de la gente. También estamos haciendo que todos los que estamos hoy aquí en esta celebración tengamos un encuentro profundo con el misterio de Dios. Esto es muy importante. He conocido pocos sacerdotes que realmente incorporan la dimensión mistagógica en la homilía. Y es muy buena porque el pueblo que está acompañando la celebración puede tener una experiencia profunda de Dios, puede volar alto en ese misterio de Dios. A veces encontramos algunos sacerdotes que reducen la homilía a hablar de fútbol, a hablar de política, ¿no? Y sin embargo nos perdemos como pueblo de Dios esta dimensión mistagógica. Como cuando escuchábamos hablar a alguno de los santos, ¿no? Cuando nosotros leemos alguna de esas homilías de San Juan Damasceno, las homilías de cualquier padre de la iglesia, parece que nos pone la piel de gallina, porque nos habla de tal manera en esa homilía que nos hace volar hasta el tercer cielo, diría San Pablo, ¿no? Este volar hacia Dios tiene que estar presente en la homilía. No podemos descartar justamente este elemento también mistagógico. Y por último, tenemos luego de la homilía... ¿Tiene que ver con la sí, a ver, preparación que tuvieron? ¿cómo, perdón? Fuerte. Sí, tiene que ver con la preparación que tuvieron. Sí, tiene que ver con que la... si tiene que ver con de su homilía, depende cómo están preparados. Sí, yo diría otra cosa. No sé si tiene que ver, obviamente que la homilía, diríamos, la dimensión catequética de la homilía, la dimensión de la catequesis, claro que tiene que ver cómo está preparado, ¿no? Una persona quizás más formada puede brindar una dimensión catequética por ahí más profunda. Pero la dimensión mistagógica muchas veces tiene más que ver con la profundidad espiritual de la persona, con la experiencia de Dios que tiene la persona. Obviamente que también tiene que ver con muchos otros elementos. Hay gente que tiene una experiencia muy profunda de Dios y quizás no la sabe transmitir a otros. Entraría el elemento pedagógico aquí, ¿no? Pero entran muchos elementos en juego. No solo la formación. Es más, si me preguntás a mí
yo creo que la formación a veces es lo de menos. Yo diría que más importante entra la experiencia cotidiana de Dios que la persona tenga, la profundidad espiritual que el sacerdote en este caso tenga, y sí también cómo puede transmitir a los demás esa experiencia de Dios. ¿Te respondo de alguna manera? Bien. De aquí, Sí, bien, gracias. bien. De aquí tenemos el último momento de esta primera parte que tiene que ver con el credo. Todos nos ponemos de pie y proclamamos nuestra fe. Aquí tenemos dos formas de proclamar nuestra fe. Por lo común, nosotros proclamamos el credo corto, que le dicen, o conocido también como el credo apostólico, el credo de los apóstoles, ¿no? Si yo les dijese ahora, digan por favor el credo, ¿ustedes qué me dicen? Dicen, creo en Dios Todopoderoso, Creador del cielo, no, Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, ¿no? Es así. Pero ese no es el único credo que existe. En realidad, ese es el credo corto. Yo quería mostrarles, no sé si lo tienen acá, los que El hacen de el curso. Constantinopla. Sí, Juan, ¿cómo? El de Constantinopla es el otro. No. Claro, yo les quiero mostrar aquí, los que hacen el curso sobre el credo, ¿no? El curso virtual de unión con Dios, ahí los vemos en detalle. Pero si no, se fijan en el catecismo, yo no recuerdo ahora en qué parte, lo solía tener al final de todo, pero esta edición no lo tiene acá al final de todo. Existe el credo largo, que es el credo más completo, que se llama el credo niceno-constantinopolitano. Tiene ese nombre porque es el conjunto de la fe católica que se terminó de formar entre el credo de Nicea y el credo de Constantinopla, ¿no? Que es el famoso credo largo. Cualquiera de los dos credos se pueden leer, recitar en este momento. Insisto, por lo común, nosotros rezamos el credo corto, ¿sí? Porque es el que sabe todo el pueblo de Dios, ¿no? Espérenme un segundito, a ver si lo tenemos aquí. Claro, aquí también el ritual tiene el credo largo, si ustedes quieren, ¿no? Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y de lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, bueno, etc. El credo largo también se puede recitar. De esta manera finalizamos con el credo la liturgia de la palabra, ¿no? Lo último que nos falta, no sé si lo tenemos subido aquí en un texto, sí, es la oración de los fieles, o llamada justamente aquí oración universal. Fíjense lo que dice el misal. Después se hace la oración universal u oración de los fieles. El sacerdote invita a los fieles a orar y el pueblo manifiesta su participación con una invocación, oración en silencio. Y ahí es cuando se reza, bueno, por las necesidades de la iglesia, por las necesidades de los gobernantes, la salvación del mundo entero, por aquellos que se encuentran con necesidades particulares, por la comunidad local, etcétera, etcétera. Y ahí finalizamos la oración de los fieles. La semana que viene, en este mismo horario, vamos a hacer el próximo taller, que es sobre la segunda parte, que es la liturgia de la Eucaristía. Así que de esta manera finalizamos esta primera parte. En 2 minutitos empieza el próximo taller, así que yo los despido. Terminamos con esta grabación, así ya la podemos subir a nuestro canal de YouTube. Y en 2 minutitos comenzamos el próximo taller. Se pueden quedarlo, todos los que están conectados aquí por Zoom, se pueden conectar al próximo taller. Quédense quietitos aquí y ya
comenzamos. Muchas gracias y bendiciones. Chao.